La parábola de hoy nos da una enseñanza muy importante con respecto a esto, con respecto a rechazar lo que la carne, lo que el enemigo, lo que este mundo nos ofrece. La parábola, el tema 15 de hoy es la parábola de los convidados a las bodas. Ya habíamos visto otra parábola de las bodas en otro contexto y ahora esta parábola de los convidados a la boda. Y la palabra nos lleva a Lucas capítulo 14, versículo 7. Lucas capítulo 14, versículo 7, los convidados a las bodas, esta parábola. El contexto es que Jesús es invitado a la casa de uno de los gobernantes que es fariseo, uno de los principales fariseos, ¿no?, del Sanedrín. Y él va, claro, y ahí pues se encuentra innumerables pecadores, ¿no? Y bueno, y empiezan a mostrar la carne que llevan en ellos, ¿verdad? La debilidad de su carne, vamos. Porque la fortaleza de este mundo es la debilidad justamente de nuestra carne. Y entonces el Señor, viendo todo eso, les da esta parábola. Dice así el versículo 7 en Reina Valera: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Subraye eso, no te sientes en el primer lugar. No seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, porque los demás estaban ocupados, ¿no? Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Subraye, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús utiliza claramente una enseñanza, una parábola, para enseñar esta ley espiritual, de las más importantes de la Biblia, si no la más importante. Porque por medio de esta ley espiritual nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios y nos hemos humillado, nos hemos arrepentido delante de Dios. ¿Verdad que cuando usted se arrodilla, no se arrodilla todo? No se arrodilla una parte sí y una parte no. Cuando yo me arrodillo, todo mi cuerpo va ¿para dónde? Para abajo. No se queda mi cabeza colgando acá arriba y todo mi cuerpo acá abajo, ¿verdad? Mis rodillas abajo y mi cuerpo acá, todavía así. No, cuando mis rodillas van para abajo, todo mi cuerpo va para abajo. Es un arrepentimiento genuino, total. Y es el que nos ha entregado la salvación, mis hermanos. Esta ley espiritual nos ha abierto las puertas de par en par del reino de los cielos, de la familia del único Dios vivo. Y ese es un motivo de alegría. Jesús enseña entonces en esta parábola sobre el orgullo y la humildad. Y es importante esto, mis hermanos. Es muy importante. Y cómo no, lo hace a través de una parábola que dijimos que es una ilustración de la vida real junto con una verdad bíblica o espiritual para dar un ejemplo o una enseñanza espiritual. Las parábolas no son fábulas. Jesús no contaba historias fantásticas con moralejas. No, tomó situaciones de la vida real como una boda. Por eso vimos ya dos parábolas de una boda, porque las bodas eran el evento más importante de la vida de las personas. Lo sigue siendo según Dios. Pues según el mundo vieron que no, pero según Dios sí. Entonces en las parábolas el Señor toma situaciones de la vida real, familiares para todos, y las usa para presentar la verdad de Dios. Esa es
lo que es una parábola, especialmente a quienes estamos dispuestos a escucharla, a aprender la enseñanza espiritual. En casa de este fariseo gobernante, ahí en Lucas capítulo 14, Jesús observó cómo la gente se colocaba estratégicamente, y lo digo puntualmente, estratégicamente, plan con maña, dicen, ¿no? Para estar ¿en dónde? En los mejores lugares, es decir, en los que tenían mayor honor. En la época de Jesús, la disposición de los asientos en una cena o en un evento, como una boda, reflejaba un orden definido de prestigio u honor. La persona más honrada se sentaba en un asiento específico que el convidado, que el que los invitaba, el anfitrión, asignaba. La siguiente que estaba ahí, pues al que le seguía en importancia y al que seguía en importancia del lado, y así iban sucesivamente. Incluso en muchos países de Oriente o en culturas más tradicionales todavía se mantiene esta tradición. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi abuelo siempre era el lugar en la cabecera, me acuerdo. Después mi papá, que era el primogénito de varios de mis tíos, se sentaba a su derecha y así iban bajando mis tíos. O sea, no venía un tío mío, y eran adultos ya, y se sentaba al lado de mi abuelo. O sea, eso lo recuerdo a la perfección. Aunque cuando yo me quedaba con mi abuelo, ¿sabe a dónde me sentaba? A su derecha. Porque yo era el primogénito, todavía se mantenía eso. Entonces, o sea, hacía acepción de personas, mi abuelo, o sea, a mis primas, a todas mis hermanas, pues siempre las relegaba ya, ¿verdad? Y a mí me sentaba al lado de él. O sea, es una tradición, ¿verdad? Antigua, ¿no? Que algunas culturas y familias tradicionales la mantienen. Fíjense, estas tradiciones es donde el Señor, como las conocemos, quiere poner la enseñanza. El Señor pone el dedo sobre la llaga, decimos, o sea, y habla siempre sin pelos en la lengua, o sea, con la verdad así como viene, tal cual. La parábola de hoy trata, claro, no de cualquier banquete, sino de una boda. Dijimos que una fiesta de bodas era el evento social más importante de la vida judía de aquella época. No había evento más importante más allá de las fiestas religiosas, ¿no?, que conocemos de los judíos. Las bodas para una persona era el evento de su vida. La disposición de los asientos en la mesa en una boda indicaba la posición social de cada uno en la comunidad. Imagínese eso. No es como ahora que uno llega y pues en algunas bodas todavía veo que asignan, ¿verdad? Pero no es tanto así por posición social, ¿no? Mucho menos en las iglesias de ahora, claro que no. Pero fíjense, en esa época era de esa manera, bien jerárquica, bien elitista. La posición social se marcaba profundamente en el lugar y en el asiento asignado. Y eso se pasa en todos los aspectos de la vida en este mundo. Mire, yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa multinacional, no voy a nombrarla, cuando hacíamos la junta anual, que era lo más importante, ¿verdad? Antes de la posada, me acuerdo, era siempre. Y era lo más importante. Se sentaba el presidente de esa compañía a nivel México y Centroamérica también abarcaba, y se sentaban los directores principales a la derecha, a la izquierda, pues seguía. Yo me sentaba siempre por el medio. Y avanzaba y seguía. Era una mesa bien grande, más larga que aquí, de acá hasta allá, todavía más. Y había micrófonos. Y hablaba y sonaba en los micrófonos, ¿verdad? Y le daban la palabra, el presidente, ¿no? Claro, él en la cabecera, dijimos, ¿no? Mientras más lejos se sentaba uno de la mesa del presidente, más bajo era su nivel opuesto. ¿Sí se da cuenta? Menos importancia uno tenía y la opinión de uno valía cada vez menos, ¿verdad? Tan es así que los que no llegaban a nivel de directores, pues no se sentaban en esa mesa. Era para directores, los gerentes no se sentaban. Entonces, había una mesa para después para ellos. En las empresas,
como recién mencionaba, como en los negocios, también en los institutos académicos, en las universidades, me ha tocado verlo, es muy importante dar la opinión de uno. Es muy importante. Siempre uno en los grandes empresas o en las universidades quiere sacar su voz a relucir, que su opinión valga y tenga peso, o sea, tenga influencia. Me acuerdo que había una revista en la universidad donde iba y cuando se publicó un artículo mío y yo me sentía que volaba, ¿verdad? Era lo más y lo andaba publicitando por todos lados. Dar la opinión de uno y que se tome en cuenta es importante para que mi nombre tenga prestigio y honor. En este mundo es así. ¿Sí me van checando eso, no? ¿O no piensan de esa manera? ¿Verdad que es así en el mundo? Y mientras eso me sirve, ese honor y prestigio, ¿para qué me sirve? Para seguir ascendiendo, ¿verdad? En la escala y llegar a la cima de mis sueños o de mi propósito, mis esperanzas, llámelo como quiera. Para que mi negocio siga creciendo, para que como profesionista siga ascendiendo en la escala profesional. Hay como profesor de universidad o investigador, sea un gran investigador o un gran profesor, escriba muchos libros, obtenga el premio Nobel de no sé qué. Bueno, así opera este mundo. Negocios, empresas, gobiernos, instituciones de estudios, todo en el mundo gira alrededor de darse a conocer y hacerse de un nombre en esta vida. ¿Cómo se llama eso? Hacerse famoso. Esa es la cuestión de este mundo. Fíjense que cuando todos los clanes descendientes de los hijos de Noé, recuerda Noé el diluvio, tiene 3 hijos, ellos pues tuvieron descendientes y empezaron a poblar de vuelta la tierra, crecieron en números y se empezaron a hacerse clanes fuertes en la tierra. Y ocurrió entonces el primer evento de trascendencia mundial que afectaba a todos los hombres de esa generación. En Génesis capítulo 11 nos relata el Señor aquel evento que se llama la Torre de Babel. Todos conocemos ese evento, ¿no? Ahí en Génesis 11 nos relata el por qué el Señor tuvo que meter mano para que el hombre no se vuelva a perder luego. ¿Cuánto había pasado el diluvio? Algunas generaciones. Todavía estaban hablando porque ellos eran descendientes ¿de quién? De Noé, el que construyó el arca. Entonces, no era lugar a discusión de por qué la gente se perdió en la generación de su tatarabuelo. No era discusión eso. La violencia había llegado hasta el tope, contaba Noé. Incluso Noé seguía vivo y sus hijos en muchas de estas generaciones. Ahora, ¿qué pasó de vuelta con la gente? Dijimos que la carne era ¿qué? Débil. Débil. ¿Por qué? Busca la fortaleza. ¿En dónde? En el mundo. Ese es ser débil. Buscar la fortaleza en las cosas del mundo. Eso es ser débil. Por eso la carne es débil. La carne siempre se apega a las cosas de este mundo. Chéquelo bien. Y dice, las gentes, ¿no? Los descendientes de Noé se hicieron muchos clanes y fuertes. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, cima, llegue ¿hasta dónde? El cielo. El cielo representa aquí, pues, un punto que se quiere comparar con Dios, ¿verdad? Y dice, ¿y qué dice entonces? Hagamos entonces un nombre. ¿Qué nombre? Yo pude construir algo semejante a Dios. Increíble, ¿no? En la traducción viviente dice, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos, esta es la palabra, famosos. Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Desde el primer momento de la historia de la humanidad, que las personas se volvieron a sentir una vez más fuertes y unidas, en vez de honrar a Dios y vivir para Él,
Se unieron para tratar de vivir independientes de Él. Otra vez, como el principio, ¿no? Adán y Eva, ¿se acuerdan? Lo mismo. Eso significa, cuando dice evitar dispersarse por todo el mundo. Ellos sabían que unidos mantenían cierta fortaleza. Porque tener una torre alta, la Torre de Babel, y esplendorosa, ¿no? Visible desde muy lejos, les daba una guía en donde ellos estaban parados en comparación de la torre. La torre iba a servir como una guía, un punto de referencia, un punto de poder. Allá está el poder, allá están los poderosos. Y es mi punto de referencia. Todo el tiempo la gente iba a mirar esa torre, ese era el plan de ellos, y decir, mira, allá está la gente importante. Mi vida se trata de llegar cerca a esa torre y participar en ella. Otra vez el hombre buscando el honor y la gloria de este mundo. ¿Se da cuenta? Eso representaba la Torre de Babel. En la Biblia la palabra torre representa fortaleza. Fortaleza o castillo. En los primeros tiempos de paz y prosperidad, luego del diluvio, los hombres volvieron a buscar la fortaleza de sus vidas en las cosas de este mundo y no en Dios, como su padre Noé. El Señor nos dice que solo en Él hay torre, fortaleza en esta vida. Solo en Él. Vayamos a Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, 10, en la Reina Valera dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Repito, torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. A Él correrá el justo y será, mire, ahí está, levantado. ¿A dónde correrá el justo? ¿A la Torre de Babel? No. ¿A dónde? A Jehová. ¿Qué representan estas torres? Dijimos, las torres representan fortalezas. ¿Está bien? ¿Recuerdan que dice espiritualmente hay ángeles, o sea, poderes espirituales del mundo invisible que se llaman fortalezas? Son niveles de jerarquías. Ángeles poderosos. Y la fortaleza donde yo corro en momentos de ¿qué? De debilidad, por ejemplo, ¿no? De enfermedad. Es lo que yo busco, la fortaleza, sea verdadera o ilusoria, como la de Babel, es lo que yo busco cuando tengo necesidad. Es lo que yo corro cuando tengo problemas. ¿Vieron los niños pequeños cuando corren a la madre? Y viene un ladrón con un arma y corren a la madre, piensan que la madre puede contra el ladrón de la pistola, ¿verdad? Así es, casi como piensan los niños, ¿verdad? Corren al lugar de su fortaleza. Ya cuando crecen, ¿vienen a los padres? No, al contrario, se alejan de nosotros, ¿verdad? Les conviene estar cerca nuestro, pero no quieren ya, ahora se sienten fuertes, ¿verdad? Lo que yo busco cuando estoy débil, debilitado, emproblemado o necesitado, eso va a ser mi fortaleza. Piense ahora un momento a quién corre o a qué corre cuando necesita algo. Chéquelo. O sea, no estoy aquí evaluando cómo es su vida en santidad o su vida de servicio al Señor. Cheque bien a quién corre, a qué torre alta corre. Y se va a dar cuenta de un principio en su vida. Pero ¿dónde querían correr los hombres cuando se sentían perdidos o lejos del poder en esos tiempos? En Génesis 11, ¿a dónde querían ellos correr? A la Torre de Babel. ¿Sí se da cuenta? Grave error. Error que repetimos los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad, chéquelo. No solo está en la Biblia, sino en nuestros ejemplos, en nuestro alrededor y en los libros de manuales de historia. En este pasaje, en Proverbios 18, el Señor nos dice el único lugar donde podremos encontrar una verdadera fortaleza, castillo fuerte.
¿Quién es? Dios. Es el único lugar. La gente del mundo le va a vender la idea, quizás los cristinos, los famosos llamados cristinos, que cada rato pululan más por ahí, les van a decir, no, sí es Dios, gloria y aleluya y amén. Tienen todo el lenguaje, ¿no? Cristiano. Pero después le van a decir, sí, pero yo trabajo para el Señor, ¿verdad? Y yo vivo para el Señor. Yo me quiero hacer un nombre y famoso para el Señor. ¿Pero será cierto eso? En el versículo 11, ahí en Proverbios 18, dice, miren cómo dice, porque sigue el tema, dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, su fortaleza, su torre alta. Ay, puros mosquitos. Las riquezas del rico son ¿qué? Su ciudad fortificada. Y como un muro alto ¿en dónde? Imaginación. O sea, en verdad, esas riquezas son mentiras, son una ilusión de fortaleza. Esa belleza para las mujeres y también para los hombres ahora, los metrosexuales, ¿verdad? Los hombres modernos que le dicen, ¿verdad? Que pues sí, su juventud y su belleza, ahí basan la fortaleza ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después cuando envejecen? No, ahí siguen aferrados a su juventud y se hacen cirugías, se visten como chavos. Ayer fue la graduación de preescolar de Darío y yo pues no me gusta ir a los eventos, la verdad, en la escuela. Realmente hay muchas cosas que no me gustan, pero bueno, hay que asistir, ¿verdad? Hay que salir en la foto, dicen. Entonces ya voy y bueno, yo aplaudo todo, ¿verdad? Y todo así. Y Darío se lleva bien con una niña, ¿verdad? Ahí. No, la niña lo trae, ¿no? Y bueno, estaban la mamá. La mamá yo creo que, pues sí, deberá tener pues alrededor de mi edad, un poquito menos, ¿no? Quizás. Pero vestida como una jovencita. O sea, y yo digo, híjole. O sea, ¿qué gana ella vistiéndose así? Porque ella sigue aferrada a las fortalezas de este mundo, ¿verdad? Ya sea en su... sí, no dudo que hace 20, 25 años era muy guapa la señora, ¿verdad? Pero por favor, ¿verdad? Hay que mantener las cosas, ¿no? Muro alto, ¿en dónde? En su imaginación. Imaginan que siguen con esa fortaleza, porque es una imaginación, ¿verdad? Los ricos que van a morir mañana. Mi fortaleza tengo millones en la cuenta, tengo carros, un castillo ahí de real, físico. Y me siento que puedo dormir en paz. ¿Duermen en paz? Les aseguro que no. Son los que más tienen esquizofrenia, sin problemas mentales y psiquiátricos, ¿verdad? El nivel de suicidios es el mayor. Y yo se lo digo porque conozco gente de ahí. En la traducción viviente dice, los ricos piensan que su riqueza es su gran defensa, su gran fuerza. Imaginan que es una muralla alta y segura. ¿Se dan cuenta? Los ricos, los capitanes, los poderosos, piensan que las cosas de este mundo les ofrecen y les brindan una fortaleza, pero el Señor dice, es ilusoria. No lo busquen en Apocalipsis 6, dice bien claro que esos ricos, los poderosos, los capitanes, van a estar en las cuevas y van a decir, caed sobre nosotros las piedras. Se van a querer suicidar, porque sí, era cierto la Biblia y el Señor regresó. Y las cosas que pensaron que eran fábulas, no eran fábulas, una realidad. Y se van a lamentar de que pusieron toda su vida, la pusieron en una fortaleza ilusoria. Las fortalezas del mundo, acuérdese bien de esto, siempre es una ilusión. ¿Cuándo? Siempre. También no quiero decir, conseguí un buen trabajo ahora como el hermano, me ascendieron en el trabajo, gloria a Dios. Estos también son motivos de poner y vamos a alegrarnos. Dice la Biblia que nos alegremos con los que se alegran y nos entristezcamos con los que se entristecen, ¿verdad? Pero no basamos nuestra fortaleza ahí.
porque no duran en el tiempo. La Biblia nos los explica. ¿Por qué, Señor, entonces estas riquezas no dice que son ilusorias? Porque dice la palabra que no duran en el tiempo, no duran en la eternidad y son propensos a debilitarse, son propensos a ser robados o engañados o corrompidos. Todo lo que dure para esta vida no más y no para la eternidad, según la palabra de Dios, es una ilusión, es un engaño. Y les voy a decir por qué rápidamente, porque todo en esta vida envejece. ¿Cuántos saben eso? Y los hermanos que ya pintan canas dicen, pues sí. Hasta yo ya estoy en el 5.º piso, este año empiezo. Y digo, no, pues sí. Todo en esta vida se echa a perder, ¿verdad que sí? Todo. Descuide su casa, se muda a su casa. La otra vez había un hermano que tenía una casa de Infonavit, pero le quedaba muy lejos de su trabajo. Y estuvo viendo unos meses y dijo, no, 3 horas casi a la mañana. Y dice, no, me voy a ir a vivir más cerca de mi trabajo, pago una rentita y esto lo rento. Siempre no lo pudo rentar porque estaba viendo muy lejos la casa, se la entregaron muy lejos. Y la dejó 1 año, la dejó 2, la dejó casi 3 años. Cuando fue, estaba toda deshecha la casa. No es que le había entrado ladrones o algo, no hay nada que robar, pero la casa se deterioró sola. Se mojó, se humedeció, se les cayó la pintura, etcétera, etcétera. Y se quedaron puros ahí, pues, musgos y se echó a perder. Todo en esta vida es una ilusión, porque todo en esta vida tiene un ciclo de vida. Nacemos y morimos, dice la palabra. Todo en esta vida termina en muerte y desaparece. Es como polvo, dice la palabra, y el viento se lo lleva como tamo. El rey Salomón decía en su libro de Eclesiastés que todo en esta vida es temporal y por eso es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Es como perseguir el viento, dice un traductor. Como perseguir el viento. O sea, algo fútil, sin utilidad en verdad. El apóstol Pedro nos advierte que todo en este mundo será quemado, ¿por qué? Por el fuego, todo. Segunda de Pedro 3:10, ahí ahora sí vayamos a la palabra para que quede bien amarrado esto. Diga, no, el hermano nomás cita y no dice, ahora sí. Segunda de Pedro 3:10, en la Reina Valera, dice, pero el día del Señor, cuando dice día del Señor, ¿qué significa? Su regreso. Vendrá como ¿qué? Ladrón en la noche. ¿Qué significa? Es una metáfora. ¿Cómo viene el ladrón avisando? No, de repente. De repente, y generalmente llega en la noche, ¿verdad? Cuando hay oscuridad. En el cual los cielos, Shamaim, pasarán por gran estruendo. Serán, ¿cómo dice? Conmovidos, dice la palabra en Apocalipsis. Y las estrellas del cielo caerán. Significa que va a haber una lluvia de meteoritos, etcétera, ¿no? Y los elementos ardiendo, ¿vieron como Sodoma y Gomorra? Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y todo lo que hay en ella y las obras que hay en ella, o sea, todas las torres, esas que construyeron en Dubái de más de 1,000 metros de altura, más de 1 kilómetro de altura. ¿Alguien se subió a un edificio de más de 200 metros de altura? A ver, aquí levante la mano. No, yo les dije que me subí el de Shanghai de 400. En serio, casi me muero. ¿Por qué construyen tan alto? Digo, o sea, no tiene caso. Digo, y ahí hay de 800, y cada rato hay una competencia, ¿verdad? Porque estamos en los últimos tiempos. Están construyendo muchas torres de Babel. ¿Se da cuenta? ¿Y qué va a pasar? El Señor va a interceder. Así, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Por eso dice Moisés en el Salmo 90, versículo 12, fíjese cómo dice Moisés, cómo entendió este tema Moisés, que vivió ¿cuántos años? 120 años Moisés, ¿no?
Y dice, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué cosa? Nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días en la tierra, como los presos cuentan sus días en la cárcel. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para ahora sí aferrarse no a la cárcel, sino aferrarse a la esperanza de la liberación de esa cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En la traducción viviente dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos, porque hay una motivación para que crezcamos en sabiduría. Entender la brevedad de esta vida es ser sabios, ya que no nos hace vivir, no nos hace vivir afanados por las cosas de este mundo. Es como el preso que está en la cárcel. Ay, me van a quitar no sé, yo qué sé, cualquier cosa ahí que tiene en la cárcel, en la celda. Ay, no, me quiero aferrar a esta cama de la celda. ¿Dice así el preso? ¿Verdad que no? ¿Y por qué nosotros nos estamos aferrando tanto a esta vida? Mientras la celda esté más cómoda, el peligro es mayor, porque la carne, ¿qué? Es débil. Débil a la fortaleza que ofrece el mundo, a las torres de Babel que nos ofrece el mundo. Por eso yo siempre a veces digo que es una maldición las riquezas. A mucha gente les es maldición, no es bendición. Como el preso cuenta sus días en la cárcel, el Señor nos quiere hacer vivir esperanzados en la salvación eterna, en la vida eterna, en la salvación que Él nos ganó para vida eterna. Esa que no envejece, que ni se fatiga, ni mengua, ni desaparece. Esa que realmente el tiempo no afecta. Esa vida eterna prometida por el Dios eterno, en donde no hay dolor, no hay llanto, ni tristeza. Ahí sí es un verdadero pare de sufrir, ¿verdad? Esa es la verdadera vida eterna. Volviendo al Proverbio capítulo 18, versículo 12, y ahora viene la enseñanza espiritual. Después de toda esta introducción, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra, la verdadera honra, es el abatimiento. Nos está diciendo lo que en verdad él cree, porque es ley. La arrogancia va delante de ¿qué? De la destrucción. O sea, antes de ser destruido va a haber orgullo y arrogancia en las personas. Chéquelo bien. La humildad dice que precede siempre ¿a qué? Al verdadero honor, al honor que da Dios. Que es la enseñanza de Jesús en la parábola del día de hoy. Convidados a las bodas. Lucas 14, ¿qué dice? Vamos a ver esta palabra bien claro. Yo les dije que subrayen al principio, ahí en la parábola, no te sientes ¿en dónde? En el primer lugar. Recuerden eso, no te sientes en el primer lugar. ¿Qué significa? No te quieras amoldar a lo que este mundo te ofrece. A basar tu fortaleza en la torre de Babel en vez del único Dios vivo. No entres en la pelea y lucha de poder por el primer asiento. Eso significa: yo quiero ser el mejor empresario del mundo. Yo quiero ser el presidente más poderoso de la tierra. Yo quiero ser el hombre más rico de este país, de México. O el que lidera la revista de multimillonarios de Forbes, la revista Forbes. Yo quiero ser el número 1 del ranking mundial del ajedrez, de la bolita, del tenis o de cualquier juego o deporte, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Si entras en este juego de poderes, quizás llegue otro mejor que ti y te desplaces y quedes humillado. Vas a entrar en un juego en donde el que te da la espalda y dice ser tu amigo te clave el cuchillo por la espalda.
Vas a entrar en un juego de poder en donde la Biblia claramente expresa que corren siendo engañados, engañando y siendo engañados. Muchos van corriendo esta carrera de Babel, muchos. Y cuando llegan a la cima de la torre, se dan cuenta de que algo está mal. Están vacíos. Ahí en la torre de Babel, en la cima, en la cúspide de la torre de Babel, ahí póngale a 1000 metros de altura, el viento sopla recio. Se ve, pero no, les digo que se ve hasta, híjole, bien lejos, hasta la ciudad contigua se veía ahí en Shanghái, me acuerdo, en 400 metros. Se veía el puerto y más allá, o sea, la máxima amplitud. Pero el que llega a la cima y a la cúspide de la torre de Babel, hay vacío. No está ahí la felicidad ni la paz que ellos esperaban encontrar, sino todo lo contrario. Pierden la paz y la felicidad por llegar a esa cima de Babel, para ya estar viejos y cansados de toda la trayectoria. Y luego viene otro más joven y más poderoso, que los relega a la silla de más atrás. Ese es el mundo. ¿Vieron cómo funcionan los leones? ¿Conocen ahí vieron documentales, supongo, ¿no? Ahora que están gratis esos documentales de Animal Planet y todo ese tema, o de, ¿cómo se llama? La de Nature, la revista esa, bueno, no me acuerdo, había otra más, pero los leones, los jóvenes son echados por sus padres, ¿verdad? Los leones machos. Y ellos vagan y se van juntando entre más jóvenes hasta formar unos 3, 4 o 5, ¿no? Leones machos, jóvenes. Y ellos andan buscando alguna manada de leones en donde destronar a los leones más viejos. La mayoría de los leones viejos que tuvieron todo el poder y la gloria y ejercieron todo lo que quisieron, pues o son muertos, no son muertos generalmente por los jóvenes, pero son dañados y se van solos. Como quedan viejos y solos y relegados, la gran mayoría de ellos terminan en las fauces de las hienas. Esa es la vida de los leones. Y esa es la vida que el diablo nos propone a través de este mundo que vivamos, persiguiendo una falsa ilusión de fortaleza. Recuerde bien eso. Viviendo por alcanzar la cima de la torre de Babel, pierden sus propias vidas, pierden lo más preciado, la vida misma que nos ofrece el Señor. Se pierden de Dios, de Jesucristo, que es la vida. La otra vez hubo un testimonio en un juicio muy famoso de un músico allá en Estados Unidos. Y este comediante era uno de los, pues esas películas de los 80s y los 90 que yo veía, me acuerdo en el cine, era el pináculo de los comediantes de esa época. Pero a mediados de los años 2000, él pues nunca ya salió, después del mediados de los 90 ya no salió en películas. Y entonces él es invitado a una fiesta y le dice su manager, ve a esa fiesta, porque en esa fiesta te van a volver a hacer famoso. Él ya era famoso, claro, sus películas en los años 80 y 90 fueron un éxito de taquillas, ¿verdad? Y era de los más buscados y los mejores pagos de su época. Y él decía en su testimonio, ¿no? Que ahí estaba, en esa fiesta, y se sentía raro. Y de repente el anfitrión de la fiesta lo buscó y le dice, ¡ah! El famoso comediante, y bueno, haz una de tus gags y juja, sketches, y ahí hace una, y juja, jajajaja. Y después le dice, no te olvides de subir a los cuartos para ver qué hay para ti. Y en los cuartos él subió y dice que había fiestas sexuales, orgías, en donde había cámaras. Y él se dio cuenta que había cámaras, porque en esa época no eran cámaras así como las de ahora que ni se ven y están ocultas, ¿no? Eran cámaras así grandotas. O sea, ya les daban droga, alcohol y la gente ya andaba así, ¿no? Enviciada, y entonces se subía y participaba de eso y era filmado. ¿Y qué pasa con eso después?
Ya tenían pues algo con quien ser sobornados, ¿verdad? Y ser usado para su propia agenda. Él debía de humillarse, ¿verdad? Ante ellos. Vio que después abrieron un cerebro, dijeron que era de un mono. Y estaba crudo ahí, lo abrieron ahí. Y no sé si era de mono o de ser un, no sé, bueno, él dijo que era, se le hacía raro. Y que le dijeron que comiera de ahí, enfrente de todos. Y él se negó. Dijo, no. Pero vio cómo actores famosos de ahora, que ahora son de los que más cobran, $100 millones, un musculoso pelón y etcétera, ¿verdad? No voy a decir los nombres, pero ya los reconocen, ¿verdad? Porque ven demasiadas películas. Bueno, ellos comieron. Cuando ese musculoso pelón no era nadie. Yo me acuerdo de una película que vi en los años 90, Pulp Fiction, se llama, esa sí la voy a mencionar. Aparece ese gordo, bueno, ese musculoso, y aparece como tonto, ¿verdad? Un personaje terciario. De eso llegó a cobrar ahora más de 100 millones por película. Pero tuvo que pasar por esa humillación, la iniciación de humillación que el mundo ofrece. Este actor ya dicen que se hizo cristiano, yo espero que sea cierto, y está con su familia, vive una vida tranquila, pero el mundo le dice que ha fracasado. ¿Fracasó? ¿Usted qué cree? Ahí estaba gente en esa fiesta que le ofrecía la cima de la Torre de Babel, aquella que él había experimentado por décadas. Y dice que le resultó, que estuvo a punto de caer, porque todos esos vicios él lo conocía, pero él estaba batallando, ¿verdad? Al parecer alguien le había predicado la palabra y andaba batallando en su ser interior. Debía de humillarse él, pero ante Dios y no ante los hombres. Estos hombres poderosos que dominan a muchos famosos y ricos del momento, ¿verdad? Él vio como toda esa lista, ¿no?, que ahora aparece de los más ganadores de Hollywood, los que ahora están en la cúspide de la Torre de Babel del momento. Y él dice que no, que hizo bien, eligió bien. Rechazó la oferta. Pasó a ser de la lista negra de los que siguen la Torre de Babel. Y nunca más fue contratado, ¿no? Pero él vive tranquilo. Él encontró la paz y el verdadero gozo. Juan 14:27 dice bien claro, la paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué esta palabra es tan difícil de entender para nosotros los cristianos? Para los que decimos que amamos a Dios. ¿Sabe qué? Eso que vivió ese comediante, él dice que es muy común en el mundo de la farándula. Pero yo les digo que también en el mundo del poder empresarial es muy común también. Yo no viví algo igualito a eso, pero muy similar. Yo recuerdo que me invitaban pues, a las asociaciones de empresarios, la Canaintra, ¿verdad?, que está ahí en Nuevo León, pues aquí pues se llaman, son las cámaras de comercio y empresarios, ¿no?, de México. Y como yo era representante de una empresa multinacional, me invitaban a mí, y mi jefe, el presidente, pues no hablaba español, entonces era yo el que participaba y me trataban como uno de los suyos. Pero, híjole, era un mundo tremendo, gente de todos y rubros. Y las cosas que hablaban, bueno, no eran como esa fiesta que menciona el comediante, pero sí eran cosas pesadas. Hablaban de mujeres, de fiestas también, de vicios, puras cosas así hablaban. Cuando el vino ya entraba, lo único que buscaban era satisfacer, ¿qué cosa? La carne. Sea un gran religioso, un gran empresario, y los políticos eran de los peores, ¿no? Se los digo, siempre son de los peores. La paz que nos deja el Señor, el mundo no la puede dar. La manera como ofrece esa paz el Señor no es la manera que el mundo nos dice que vamos a encontrar paz tampoco. No es la misma. Que nos quede bien claro. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese, cuando su corazón se turba, significa que su ser interior se conmociona por algo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando le ofrecen algo indecente, algo perverso,
algo maligno, su corazón se va a turbar y va a tener miedo, porque usted tiene temor de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Huir y correr, no aceptar la paz que ofrece el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La paz de Cristo no llega persiguiendo la cima de la Torre de Babel, significa. Muchos cristianos se autoengañan de esa manera. Tampoco la honra que da el Señor, mis hermanos, viene de perseguir la honra de este mundo. No nos confundamos. No busquemos las perlas en el basurero. Esta parábola de Jesús nos recuerda que no debemos caer en la autoproclamación de nuestro ser, en buscar nuestro propio nombre. ¿Y dónde va a quedar mi nombre? En la búsqueda de ese primer lugar, de ese primer asiento. No. Debemos trabajar con ahínco y con esfuerzo, como para el Señor, dice la palabra. ¿Dice eso? Amén. Pero dejar que Dios nos exalte al debido momento, en los tiempos de Dios. Dios quiere exaltar a sus hijos, está en la palabra. Pero debemos dejar que Él nos exalte. ¿Cuántos dicen amén? Que sea el Señor nuestro Dios el que nos dé la honra. Salmo 75 dice eso bien claro. Salmo 75, versículo 6 y versículo 7, dice en la palabra de Dios para todos, lo voy a leer, usted sígame en su traducción, dice así, 75, 6. La importancia que uno tiene no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto. No viene de las cosas de este mundo, dice. Dios es el único capaz de juzgar. A los unos los humilla y a otros les da importancia. ¿Y cómo honra Dios a las personas? Él juzga, dice la palabra. Juzga. O sea, ¿qué significa? Sopesa. Sopesa el corazón de los hombres. Sopesar significa levantar algo para tantear el peso. ¿Sí me entiende? Como recién cuando Angie se fue allá a Corea, estábamos que la maleta ya pesaba demasiado y no, que no se tienen que pasar de 25 kilos y bueno, lo levantamos y tanteamos el peso. Sopesar para reconocer cómo está el peso, ¿verdad? Si está vacío o no. El Señor, fíjense, así obra, juzga según lo que tenemos en el corazón. Sopesa nuestro ser interior para dar honra. Hay una persona que le había dado honra, pero él desaprovechó y tiró a la basura la honra que Dios le dio. Él era el sacerdote, juez de Israel, Elí. ¿Sí lo recuerdan? Al que tenía los hijos bien malcriados. Bueno. El Señor le da una palabra profética por medio de su joven ayudante, que luego sería el gran profeta Samuel. Y le dice, y le da duro, y le da feo, ¿verdad? Fíjense cómo les dicen en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2:30 en la Reina Valera dice, por tanto, le está hablando este joven Samuel al gran sacerdote Elí, ¿verdad? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Miren la honra que les había dado. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremendo, ¿verdad? Yo les digo, a veces la gente menosprecia mucho el servicio a Dios. Yo la verdad eso me entristece mucho. Yo me acuerdo en las empresas, la gente se desvivía. Yo me acuerdo que había directivos bien mala onda. Y le decía a su subalterno, a ver, ponte a bailar en una reunión así. O sea, le ponía una canción, esas ridículas, y ponte a bailar, le decía, enfrente de todos para ridiculizarlo. ¿Y qué hacía esa persona? Se ponía a bailar. A mí también una vez me dijeron, ¿sabes lo que hice? Casi lo agarro ahora, porque bueno, no era un cristiano bien en esa época, ¿no?
No, casi lo desarmo al otro. No, pues no. Eh, para las cosas de la empresa, me acuerdo que había gente que se desvivía, realmente, ¿no? Se desvivía. Para las cosas de esta vida, para adulterar, me acuerdo que había una persona, un gerente, que tenía 3 mujeres. Y una de ellas era de las empleadas, y me enteré y después de eso lo eché. Porque, no, pues no se debe hacer eso. No porque aquí, o sea, penalizamos la infidelidad, en las empresas no lo penalizan, pero no se podía salir, noviar entre gentes del mismo departamento. Estaba prohibido. No contratábamos esposos. Y él estaba aprovechándose de su jerarquía para salir con una subalterna. Cuando me enteré, lo eché. Lo eché y le dije hasta de lo que se iba a morir. Pero el tema, si tan así somos, ¿verdad? Llueva, truene, haya luz o no en la empresa, nadie me preguntaba, ¿hay luz en la empresa, jefe? Si no hay luz, no voy. Pero para las cosas de la iglesia somos muy dejados, esa es la verdad. Yo cuando estaba orando para que venga la luz, yo le dije, Señor, si no quieres que venga, que no venga. Tú vas a descubrir a los que te amamos, a los que no. Y ahí puse el mensaje después de orar, que mandé al chat. Otra traducción en esa dice así, honraré a los que me honran. A los que se niegan a respetarme, les irá mal. ¿Cómo le honramos a Dios? ¿Cómo le está honrando a Dios? Ay, me duele el callo de aquí, no voy. Tu jefe, sí, claro. Y ahí, aunque se está arrastrándose ahí, va. ¿Cómo le honra a Dios? ¿En qué lugar lo pone en el asiento de su corazón? Porque si no está en el primer lugar, usted no puede entrar al reino de Dios. Es así de sencillo. Terminamos. En Lucas, en la parábola, dice 14:10, Lucas capítulo 14, versículo 10, en la parábola dice, ve y siéntate ¿en dónde? En el último lugar. Ese es el consejo entonces, porque hay que terminar esta enseñanza. ¿Cuál es el consejo del Señor en esta parábola? Ve y siéntate en el último lugar. No significa, ay, ya me dieron el puesto de director. No puedo porque el Señor dice que me siente. No exagere. Entiéndalo, es una enseñanza de corte ¿qué? Espiritual, una verdad espiritual. Y esto tiene que ver con que al que se humilla, Dios lo exalta. Le da ¿qué? Honra. Sentado en el último lugar, el Señor en su corazón, el Señor ahí no va a ejercer ninguna honra en su vida. ¿Sí entiende? Sentado en el segundo lugar también. Sentado en el primer lugar en su corazón, Dios le va a honrar. Fíjese. Porque Él da el ejemplo. El mayor sirve al menor. Y Él es el primero que nos sirvió. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y Él sigue sirviéndonos. Pero sirve a los que le dan honra, a los que lo ponen a Él en el primer lugar. Y no es muy fácil engañar a Dios. ¿Cuántos saben que no es fácil engañar a Dios? Es más, es imposible engañarlo, dice la Biblia. Terminamos con Filipenses capítulo 2, versículo 3. En la traducción viviente lo voy a leer, me gusta esta traducción aquí. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Yo también recuerdo en la otra iglesia que iba, en donde todos trataban de impresionar a los otros. Y yo también me incluía. En Monterrey sí, traía el hermano un carro nuevo, y yo pues hoy tenía que comprar el carro nuevo, mejor que el de él. Y no que se compró un traje nuevo, pues yo otro mejor. Su esposa tiene joyas nuevas y mi esposa va a tener mejores joyas. Era una cosa así tremenda, ¿verdad?
¿Alguien vivió eso en las iglesias? ¿En alguna iglesia? Es tremendo, es horrible, es horrible. Cuando la Biblia perfectamente nos dice, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Busquen ¿cuál? El último asiento. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interés. Concluye en el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor de sus vidas? Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Versículo 6, famoso pasaje, ¿no? Aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció de forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Dios así da la honra. ¿Cuántos quieren recibir esa honra junto a Cristo? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado un ejemplo claro en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y nos has dicho, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. No solo ocúpense de su propia vida y de su propia familia. Procúrense interesarse en los demás. Señor, hoy te confesamos que muchas veces eso no lo hemos hecho y hemos dado prioridad a nuestra propia vida, a nuestra familia. Señor, ayúdanos a saber en dónde poner nuestro interés. Ayúdanos a sentarnos en la silla de más atrás, de humillarnos a nosotros mismos, como lo hizo nuestro Señor Jesús. A no ser egoístas y no tratar de impresionar a nadie. Ayúdanos a estar sentados alegres en la última silla, sabiendo que tú eres el Dios que juzga y sopesa los corazones de las personas. Y tú siempre honras al que se humilla. Esa es tu ley, ese es tu carácter. No es como el mundo lo ofrece, que es lo contrario. Señor, en este momento buscamos comprometernos de una manera real delante de ti, mi Dios. Mira el corazón de mis hermanos. Mira, sopésalos. Sopesa cada uno de estos corazones, Señor. Y sé tú, mi Dios, el que los honre y los exalte, mi Dios. Porque eso eres tú, un Padre bueno que quiere bendecir y honrar a sus hijos. Te damos gracias, Señor, por tanta bondad y misericordia que nos has mostrado. Que a pesar de que somos infieles, tú eres fiel. Fiel a tu palabra, en donde sigues exaltando a todos aquellos que se humillan. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.